Cucurucucu. Buenas tardes, mis santas. ¿Cómo estáis? Y no solamente cómo estáis de vuestra cuerpa serrana, sino de aquí arriba, de la cocotera, de la olla, de la poronda. Ya sabéis, la ansiedad y la depresión, los greatest hits de la era hipermoderna, de la generación Z, de los millennials. ¿Acaso estamos sometidos a un mundo hostil o es más bien un añuñuñu? Sin frivolizar, a lo mejor se nos ha ido un poco la flapa, literal o figuradamente, pero hoy vamos a tratar en Gameplays salud mental. Salud mental, hemos venido a hablar de salud mental. Darío MH, mi hermano, mi sister, mi bro, mi mister. ¿Dónde vas con el puño tú? ¿Quieres que saque yo el metro? Ya con el fisting aquí para empezar. Que desde RTV no puedes llevar camisetas con logos. Sé que te lo han chivado, o sea que... ¡Ah! No me pillas. Me has pillado. Para quien esté ahí arriba, os tengo controlados. ¿Qué tal? Hay muchas personas ahí arriba, ¿eh? Solamente te digo. ¿Cuántas...? ¿Are you James McAvoy? A veces sí. El día de la promo sí. El día de la promo estabas un poco James McAvoy. Split. Vale, que hemos venido a hablar de una cosa muy interesante, que es la salud mental. Muy importante, sí. Muy importante. Correcto. ¿Cómo tienes tú la poronda? Yo bien, pero la gente está malita, ¿eh? En líneas generales, ¿tú piensas que la gente está malita? ¿Y esto por qué será, Darío? ¿Por qué será? No lo sé. El aspartamo, Este siglo en el que vivimos. Este siglo en el que vivimos. ¿Estamos todos malites? No. Vamos a hablar un poco de esto hoy y de más cosas. Además, tenemos una mesa fina filipina. Problemas de salud mental, las redes sociales, ¿cómo están incidiendo en esto? Es chungo ser felices a día de hoy. Y además, esta última línea que yo no quería dejar de comentar. Vamos a aprender a distinguir las emociones de los trastornos, porque muchas veces esa delgada línea, ¿no?, en la que estamos agitados, no sabemos muy bien el por qué, la vamos a explicar en la tarde de hoy. Pero de todos modos, como siempre, a modo resumen, hemos preparado un videíto para que veas a lo que vienes. Vamos a por ese vídeo, al lomo. Serotonina, dopamina, endorfinas. Las sustancias más demandadas por la generación Z no son drogas, sino hormonas de felicidad. Algo inquietante está cambiando. ¿Por qué sufren más? ¿Acaso siempre se sufrió igual, pero ahora tenemos memes? ¿Son las redes una herramienta para visibilizar o para romantizar los trastornos? ¿Acaso hay presencias paranormales entre nosotros que absorben nuestras ganas de vivir? ¿Nos están fumigando? Me ha fumigado, hija. Hoy en Gameplays hablaremos de la salud mental de los más jóvenes. She's so close to passing me and everybody's reminding me that she's gonna pass me. You're 19 and you're crying about a 16-year-old passing you on TikTok. Qué lastimina, ¿no? Esa última muchacha llorando. Bueno, que la gente llore lo que tenga que llorar. Yo, normalizarlo todo siempre. Lo primero está en reconocerlo. Tenemos una mesa especial, ¿eh? Y además vamos a tratarlo con el rigor que se merece, no como nosotros. Darío, ¿eh? Vamos al lomo. Anastasia, es que tengo que tener anotado aquí el apellido porque es un apellido potente. Bengoechea, ilustradora. Es más conocida como Monstruo Espagueti. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. Ilustradora, pero también es humorista y también es gráfica. Sí. Gráfica de... Soy gráfica en 3D. En 3D. O sea, no es un holograma, está aquí de verdad. ¡Qué alegría! Tengo aquí la voz de la sabiduría. Tenemos aquí como un poquito el plano más didáctico de la mesa. Inés Bárcenas comparte apellido con nuestro tesorero favorito del Partido Popular. Y bueno, pues... Pero no parentesco. Pero no parentesco. Mira, menos mal, eso está muy bien, eso está muy bien. Ella es psicóloga y además es presidenta de la asociación Necesito Terapia. Sí. Con lo cual, bueno, vas a aportar un poquito de luz sobre todo esto. ¿Cómo estás viendo tú este cambio de la salud mental en nuestra generación? Hay demanda. Hay demanda, hay curro, Sí. hay curro. Psicólogo, psicóloguex. Bien por haber elegido esa carrera porque se viene fuertecito. Y por último, reina de España, culo mala. Culo mala. No vamos a decir nada más. Culo mala, ¿verdad? Sí, yo, perfecto. Así, Sí, yo culo perfecto, culo mala. Culo mala. Culo mala. Creadora de una cuenta de memes súper cachonda, que si no la seguís, pues yo os animo, os invito a que le echéis un ojo porque habla precisamente de estos temas, pero con este toque un poco Z, un poco millennial. Sí. ¿Correcto? Sí. Bueno, yo quiero lanzar este primer tema
podéis interrumpiros cuanto y cuando queráis. Y bueno, ¿por qué creéis que está pasando ahora este auge, este boom de necesidad de terapia, de salud mental? Está la peña cucusumusu, es una fantasía, es una cuestión que se está invadiendo por redes sociales. ¿Qué pensáis de todo esto? Así como un primer approach al tema. O sea, yo creo que a día de hoy nadie puede afirmar que hay más depresión de la que había en la época de nuestros abuelos. Lo que pasa es que es verdad que buscamos atención para nuestra salud mental y hablamos de ello. Creo que esa es la principal diferencia. Pero tampoco me quiero poner muy clínica, sí que me gustaría ponerme más histórica. Y yo quería abrir como una especie de melón y decir, los romanos en la caída del imperio estaban más deprimidos, porque a mí me parece que nos está pasando lo mismo. Es decir, estamos en la debacle de una era y estamos más deprimidos porque lo que nos ha funcionado durante bastantes años ahora no nos funciona. Y entonces hemos vivido a tope y ahora ya no. ¡Voy a tope! ¡Voy a tope! ¡Energía! Sí, puede ser. Puede ser que estemos viviendo a tope, a lo mejor, y efectivamente, o no, o que al contrario, que se están a lo mejor como confrontando dos eras, ¿no? Que puede ser la era offline y la era online, en la que precisamente por eso estamos como intentando buscar un poco nuestro hueco. Anastasia, me encanta esa mirada. No, a ver, es que yo no sé si estamos más o menos deprimidos, porque yo, claro, yo soy dibujante y yo no me sé los gráficos, pero yo sí que sí, estamos más o menos deprimidos. Lo que sí hay, pues evidentemente una situación global chunguísima que a todos nos hace pues replantearnos todo, y lo que hay es una especie de obsesión con uno mismo, creo. Total. Todo el rato. O sea, estamos en una época absolutamente narcisista. Sí, y entonces no solo eso, sino además una especie de sensación de tener como que hablar de nuestra vida todo el rato, y eso hace pues que seamos súper exhibicionistas, que se muestre todo, tanto lo bueno como lo malo. Entonces se normaliza que ay, estoy triste, ay, no sé qué, cuando realmente, no sé si le importa a alguien. No miramos mucho el ombligo, 100%. Sí, y entonces es como todo el rato rebuscar, ¿cómo estoy hoy? Y mañana me ha dejado mi ex, no sé qué. Entonces todo como, ¿no? Un poco como un mirarse el ombligo. ¿Y esto cómo lo trasladas con humor en tu obra, ¿no? Porque tienes una obra precisamente que trata de todo esto. Un poco, así, de soslayo, de una forma... Pues no sé, depende, según me des, que toco varios temas y pues hablo bastante pues, de cómo me siento a nivel pues, emocional y tal. Y hablo mucho de relaciones de pareja también, porque las relaciones de pareja también es un tema que está cambiando muchísimo y nos está como haciendo plantearnos todo. Y la soledad también, no sé, es que hay muchas cosas. O sea, bueno, pero que realmente luego después a lo mejor tendrían como el germen en un par de cosas que pueden ser depresión y ansiedad, que es lo más común, ¿puede ser? Es lo más común. Claro, claro. Mira, a ver, que me estoy sacando una cantidad de grados. Ojo. Culo malo, culo mala. Cula mala. ¿Cómo estás tú con tu macarreo y la salud mental? Pues mira, yo creo que siempre ha estado, los problemas de salud mental han estado siempre. El problema que siento yo que hay es que los boomers, la generación boomer, como que sus valores han sido siempre más de yo soy fuerte porque me lo reprimo, porque soy más individualista, más competitivo, no quiero mostrar mis vulnerabilidades. En cambio, los millennials y los Z somos más de... se nos critica un poco por quejicas, ¿no? Y como que nos molesta todo, pero en realidad yo creo que es que hemos naturalizado más el ser sensibles y el tener problemas y como yo creo en rechazo a eso, ¿no? De igual ver a nuestros padres que funcionan de una manera al revés completamente, y entonces desde ese rechazo pues una búsqueda de quiero entenderme, quiero expresarme, quiero comunicarme. Y luego otra cosa que habéis comentado que me parece importante, lo del narcisismo, ¿no? De la mirada al yo todo el rato. Siento que ahora se vive todo muy desde el capital social. Estamos todo el rato pendientes de la validación que nos dan, pero yo creo que tiene mucho que ver con, joder, al final estamos con el móvil todo el rato. Y la generación Z todo el rato con el móvil, desde que son, yo qué sé, desde que son niños. Entonces, quieras que no, al final, si a ti te educan a que tú vas a tener validación o no, constantemente, cada 5 segundos puedes tener validación, con seguidores, con likes, con mensajes. Entonces, quieras que no, al final dependen mucho de la mirada del resto, porque no es como antes que podías tener validación igual de vez en cuando, pero ahora está ahí todo el rato.
Entonces, ¿diríais que a lo mejor diríais que tenemos una menor tolerancia a la frustración que, por ejemplo, generaciones anteriores? O sea, ¿es menor tolerancia a la frustración o simplemente es que ahora estamos abriendo nuevos campos? Yo creo que la estamos intentando quitar de la ecuación continuamente. O sea, el móvil lo que nos da, que lo han dicho en el vídeo, es dopamina, son endorfinas, y es que no queremos sufrir cuando es que es algo inherente, no solamente inherente al ser humano, es que incluso podemos encontrar sentido y crecimiento y mucho insight dentro del sufrimiento, y es que no lo podemos evitar. ¿Vale? O sea, que es que queramos que no, hay un autor que a mí me encanta, que es Viktor Frankl, y él habla de que, tiene mucha historia este hombre, y él habla de que algo que nos une a los seres humanos, me voy a poner muy dramática, pero algo que nos une es el dolor, mira qué fuerte, todos vamos a padecer dolor físico. Yo no quiero padecer dolor Qué físico. horror, qué horror, ¿verdad? Todos vamos a sentir culpa alguna vez y todos vamos a experimentar la pérdida, la muerte, y eso no nos lo quita ningún desarrollo tecnológico, ni farmacológico, ni social, ni político. Pero Perdonad que os interrumpa. Y Darío, por ejemplo, tú por darte aquí un chancito, ¿no? Como siempre aquí eres el que pones esta falocracia inherente a la mesa. De estas 4 cosas que ha dicho ella, ¿qué has experimentado tú, por ejemplo? Uy. Sí, no, lógicamente lo del dolor está claro. De hecho, o sea, vosotras 4 partís con la increíble ventaja biológica de que una vez más o menos cada 28 días, o sea, y el dolor está ahí. Pero yo creo que también esta generación puede empezar a visibilizar las cosas porque generaciones pasadas era, vale, son las 9, me da tiempo a enterrar a madre, voy a matar un ñu con mis propios puños, luego me voy a recoger los olivos y a ver si llego vivo a la cena, porque uno en el pueblo de al lado ha tosido y lo mismo se acaba mi descendencia. Entonces yo creo que también la generación puede hacer esto porque somos una generación que ya llevamos unos 40, 60 años, a grosso modo, sin guerras mundiales, sin cosas tochas que nos metan en berenjenales grandes, y ahí es el momento Estás en el que... depurando conflictos. Claro, una vez es muy importante, por supuesto, pero yo creo que esto se puede hablar y se puede visibilizar ahora porque no hay problemas de... Hostia, Porque la pirámide de Maslow mental está licuada. Claro, supervivencia. Yo No hay pandemias no estoy ni del nada, todo ¿no? de Creo. acuerdo. No estás de acuerdo. Del todo no. Cula mala. Dale. Porque creo que la generación Z se ha criado desde viendo una crisis económica, viendo cómo la gente no tiene trabajo. Entonces es una generación que dice, no hay futuro, es que, ¿qué espero? Entonces estamos un poco como... El letargo. Claro, igual los boomers pues sí que era más en plan, bueno, pues voy a estudiar, trabajo, no sé qué, y al final pues iré construyendo mi vida. Pero nosotros estamos un poco como, ¿y ahora qué hago con mi vida? Si no tiene Claro. sentido. Yo voy a lanzar una reflexión que me parece muy interesante para dar paso a Anastasia, que se me acaba de ocurrir ahora, y es que hoy, como me he tomado 4 cafés, pues por eso estoy yo un poco musu, lo siento, y es que la depresión, decía una frase que me parecía llamativa y a lo mejor estoy pegándome aquí un patinazo horroroso y que me disculpe todo el mundo porque soy bastante necia yo para estas cosas. La depresión es vivir en el pasado y la ansiedad vivir en el futuro. ¿Tú qué piensas de esto? Yo estoy completamente de acuerdo. Con esta frase de taza. Sí, claro. O sea, hay que estar en el presente, como el Dalai Lama, ¿no? Esa es la clave de estar bien. Yo, de todas maneras, por un lado estaba diciendo esto de que la juventud de ahora pues, está muy mirándose el ombligo y tal, pero por otro lado diría que estamos en un momento súper interesante a muchos niveles porque estamos como avanzando en un montón de cosas. Y es verdad que creo que sí que hay ese exhibicionismo, pero que a la vez, como decía ella, nuestros padres, por ejemplo, estaban fatal de la cabeza. O sea, o están fatal de la cabeza. Lo que pasa... Y además están sin licuar, sin reconocerlo. Claro, y además todo para adentro. O sea, todo, que no sé cuál es de los dos extremos es el mejor, pero realmente, o sea, fatal. Y luego... bueno, también quería decir que creo que los hombres heterosexuales están peor que las mujeres ahora mismo. ¿A que Yo sí? necesito más sesiones de psicoterapia con un hombre, lo siento mucho, claro, Sí, porque hasta que llegas al creo meollo que de la cuestión... Mira cómo se está riendo Darío, cómo está sacando A ver, es una generalización. Verdad. Sí, sí. Tú decías que estabas bien, ¿no? Sí, yo hablo en representación de todos. Y sí, no, a ver, sí que es cierto que, o sea, tienen razón. Para empezar, yo lo que dije el otro día, yo hablo sin tener ni puta idea de nada, pero sí que creo que es eso. Luego, también quería decir otra cosa importante, ¿vale? Mira la cámara. Todo el mundo a ver Inside Out. Del revés, que no me parece muy bien. No me parece muy bien. No me parece muy ¿Eso buena no es de traducción. Christopher Nolan?
No, es de dibujos animados. Ah, Inside Out. Perdón. Vale. No, es la de los muñequitos. Vale, perdón. Pensaba que estabais hablando de todas estas películas heterosexuales, como la de Tenet y tal, para hacer sentir bien a los mete hombres. una vez al día Gladiator y y revientas. No, Inside Out, todo el mundo. Que la traducción es del revés, que no me parece muy buena, es un poco ruta del bacalao. Pero Inside Out está muy bien porque aprendes una cosa, que es que la tristeza es parte de nosotros. O sea, hay muchas veces que la gente quiere como deshacerse de la tristeza, no aceptar la tristeza. O sea, yo no puedo estar triste. Claro, Tú yo creo que es puedes estar porque- triste y vas a estar triste. Es que es parte de cada uno estar triste. Sí, es que se relaciona la tristeza con vulnerabilidad. Entonces, todo lo que claro. sea vulnerable es malo, porque se entiende así, ¿no? Lo bueno, yo qué sé, yo hace tiempo pensaba que una persona con mucho desarrollo emocional era una persona que no le afectaban las cosas. Y obviamente no es eso, es precisamente como aceptar lo que te afecta y tú gestionarlo de alguna forma. Claro, es que la fortaleza es aceptar que somos vulnerables. Exactamente. A mí me gusta porque tu trayectoria precisamente a lo mejor nos puede dar un poco de luz respecto a si este problema es inherente al primer mundo, o sea, y a las sociedades de bienestar y al capitalismo. O sea, es decir, en otras culturas, yo es que tampoco he tenido la suerte de vivir en otras culturas, ¿no? Pero a lo mejor esto no es tan recurrente. Yo creo que la raíz de las depresiones es distinta en Occidente que en el tercer mundo, o sea, en el primer mundo, esas diferencias. Creo que es distinta, es decir, y tú has mencionado antes la pirámide de Maslow, que todos la conocemos porque la hemos estudiado en el instituto. Tenemos cubiertas nuestras necesidades pues de seguridad. Tenemos casa, no nos va a atacar, yo qué sé, un león. Esperemos Bueno, en algunos no tienen casa, ¿no? Pero bueno, 100%. No, y soy muy consciente de esto, pero en general tenemos una seguridad, no nos van a pegar un tiro cuando salgamos de aquí, esperemos. Entonces, luego tenemos pues todas nuestras necesidades también fisiológicas cubiertas, más o menos. Hay gente que no tiene suficiente para comer, pero más o menos. ¿Qué nos pasa? Nuestras depresiones tienen más raíz en necesidades afectivas que no estamos sabiendo cubrir, en necesidades de reconocimiento y de éxito que no estamos sabiendo resolver, porque asociar éxito a poder, a riqueza material o a un estatus o a ganar mucho dinero, pues yo creo que ahí nos estamos equivocando y es lo que yo veo muchas veces. Trabajo con mucha gente que se dedica al mundo de la empresa y están profundamente deprimidos, ansiosos, etcétera, porque no saben cómo vivir, ¿no? Que a lo mejor son cyborgs. Literal. Y luego lo peor de todo es que también veo muchas depresiones o muchos estados de ansiedad que vienen de la cúspide, de que no sabemos cómo buscar esto que él hablaba de autoactualización, que a mí me gustaría traducir como trascendencia, ¿no? O sea, ¿cuál es el sumum de ser humano? Si... ¿Cómo desarrolla esto? Porque yo me estoy perdiendo ya mis notas. ¿Os acordáis de que la pirámide de Maslow, ¿vale? El sumum, él habla de que cuando todos los escalones de necesidades están completados, llegamos a la autoactualización. A la felicità, que diría Ricardo Poveri. A lo mejor también me estoy colando. Es que no paro de decir cosas mal hoy, tío. Es como el estar completo. No sé si es como la felicidad, como... Y no sabemos cómo buscarla. O sea, al final yo creo que la felicidad es un resultado, no es algo que no es una película. No. Oye, estoy muy cinéfila. Me parece un poco tóxico también, ¿eh? El rollito este de ser feliz, no sé qué. Súper. Sí. O sea, yo estoy en contra de la psicología positiva. Sí. ¿Por qué no, Anastasia? A ver, es todo mentira y siempre ha sido mentira. No hay felicidad. Sí, claro, para la felicidad, ¿qué es? Claro, eso de tú puedes conseguir todo lo que te propongas. Esa frase es la máxima trola que nos han colado en nuestra vida. Es un veneno. Troleate. Es un veneno. Y ahora no lo repite nadie porque estamos jodidos, pero antes lo repetían, pues siempre ha sido mentira. Antes y ahora. O sea, Mr. Wonderful se ha hecho un merchandising muy guapo, pero... Pues yo te digo una cosa, fíjate. Yo antes de currar aquí estaba en un sitio donde la gente simulaba ser feliz. ¿Y eso por qué se hace? O sea, quiero decir, porque con pequeños, o sea, como con pequeños ítems, era como, ay, pues me voy con mis hijos a no sé dónde, o voy a hacer tal. Entonces, como que a lo mejor, o sea, existe un autoengaño en todo esto del asunto de la felicidad. Bueno, o sea, ¿qué es mejor? ¿La apariencia o hacer una asunción de que estás cucusumusu? O sea, que no pasa nada, no es que estés mal, ¿sabes? O sea, quiero decir, te quiero distinguir aquí de que lo que estamos hablando son de lo más cotidiano, de las generalidades, no de trastornos psicológicos que pueden ser objetivos en plan, pues eso, una bipolaridad o alguna cosa que digas, hostia, esto es de diagnóstico. ¿Por qué pasa esto? O sea, ¿por qué la gente queremos aparentar ser felices? ¿Esto en las redes sociales cómo impacta? Es que es lo que vende, ¿no? O
sea, lo que vende es eso. O se están haciendo, porque por ejemplo aquí tenemos dos movimientos más trash, Menos ¿sabes? mal. O sea, más en plan, bueno, incluso Darío, tú también eres bastante trash, ¿sabes? O sea, rollo, alejarte un poco de la felicidad estándar. Yo creo que los influencers que te venden felicidad constante, o sea, ay, que cómo te quiero, cariño, no sé qué, no sé cuántos, son los que están peor de todos. Sí, sí. Ya. ¿No? O sea, es que no sé qué Pues, pretenden. para persona infeliz tenemos aquí, pues bueno, es que ya le castigamos, ¿no? Le hicimos aquí una pequeña terapia. Es un invitado que tenemos, que vais a ver aquí en la pantalla, bueno, que nos lo han puesto aquí, no sé muy bien por qué. Ay, pobre generación, que lo peor que le ha pasado es que no se pueden comprar una casa. Ay, qué inseguridad que tengo del futuro, qué ansiedad. Míralos, ay. Pues vaya aportación de mierda, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero bueno, es verdad que no podemos comprarnos una casa y a mí eso me da un poco de pincho, sinceramente. O sea, que a lo mejor el hecho de no tener la seguridad, ¿no? de unos estándares, a lo mejor Sí. Eso también nos lleva un poco a la mierda, ¿no? Sí, yo me pregunto mucho que cómo va a ser el estilo de vida en una casa de nuestra generación. En plan, ¿vamos a seguir metiéndonos en hipotecas? ¿Vamos a comprar casas? ¿O vamos a compartir piso? ¿Con quién vamos a compartir piso? Porque también creo que el tipo de familia se está moviendo mucho, está cambiando un montón. Y lo que duran las relaciones romántico-afectivas está cambiando también mucho. O sea, ya no se piensa, bueno, a veces sí, ¿no? Pero en una pareja que dure hasta que te mueras. Entonces, ¿nos vamos a meter en hipotecas? ¿O vamos a ir con amigos? O no sé cómo lo vamos a hacer, la verdad. Yo tampoco, pero lo que sí que sé es que hay una persona que no sabemos si es feliz o no, pero a nosotros nos hace un par de minutos risa. Nuestro colaborador, Daniel, siempre en remoto, porque el tío no quiere cogerse y pagarse un puto ave. A ver si es posible que venga ya de una vez. Daniel, ilústranos. Vaya. Saludos, pequeño zoomer asustado. No te había visto, probablemente porque eres un pusilánime llorica al que le da miedo hacerse notar en una sala. ¿Alguna vez te has sentido asolado, paralizado por la ansiedad, invadido por pensamientos sobre los cuales no tienes control, perplejo y totalmente incapacitado ante la perspectiva de un vacío existencial que te devora por dentro? ¿Alguna vez has considerado la futilidad de la existencia? ¿Alguna vez has sido nihilista positivo? ¿Alguna vez te has puesto guantes de rayas y te has metido popper en un baño? Hey, soy Dan Alicius y no puedo ayudarte. Ve al psicólogo. Salud mental. Fenomenal. Cuando a la gente le duele la espalda, va al médico de la espalda. Creo que en el mundo nadie se ha dado cuenta de que a todos nos duele la cabeza, pero no queremos ir al médico de la cabeza. Tú vas a donde les amigues y les dices, voy al psicólogo, y tienes 1, 2, 3, mínimo 4 pares de ojos mirándote como si fueras Jack el Destripador. ¿Qué te pasa? ¿Por qué vas? ¿Por qué no me lo cuentas? ¿Por qué tal? ¿Has intentado hablar de esto con tu familia? Yo empiezo en el psicólogo mañana. La respuesta de mi madre es, ¿por qué no me lo cuentas a mí si yo soy muy buena psicóloga? Mi madre es básicamente yo en un vestido de tubo y con 50 años más. ¿Creéis que tiene la capacidad para gestionar todo este huracán de basura dirigido hacia ella? No. No. ¿Por qué? Porque tiene su propia basura de la que ocuparse. Nos hablan mucho a la generación Z, que sois mis hijos, mis cosas, de que estamos todo el día hablando de salud mental, que todo nos ofende, que todo nos hace daño, que tenemos que tener la piel más dura porque estamos amariconados. Es cierto, pero adivina que tenemos derecho a estar amariconados. Yo no pedí nacer. A mí nadie me pidió mi consentimiento para venir a este mundo. Y ahora me dices que tengo que estar aquí, tengo que trabajar para comer. Es un círculo vicioso. Tú desarrollas problemas, te dicen que tus problemas no son importantes, que estás exagerando, que eres un llorica, lo cual te genera más problemas que después exageras. Esto se convierte en una bola que tú te pones aquí encima, en el cuerpo, en la cabeza, y que luego le escupes encima a tus hijos, porque tú educarás a tus hijos como tus padres te educaron. Entonces, esta cadena, esta endogamia, este cien pies humano de los cojones, ¿cuándo termina? Con la normalización del cuidado de la salud mental. La gente es capaz de recomendarte antes que te gastes 450 euros en viajar a Tahití a meterte ayahuasca en un desierto que vayas al psicólogo. Diría que el 114% de la población tiene basura mental que necesita ayuda profesional para solucionar, porque tú eres el puto amo. Pero cuando tú te caes en el monte haciendo senderismo, buscando setas para pasar una fiesta con tus primos, te caes, te rompes la pierna, no dices, voy a mirar a ver si la puedo arreglar yo solo. Tú no dices eso. Y es un fémur, poniendo que te rompes el fémur, un fémur tiene el mismo mecanismo que un bate de béisbol. Si tú no confías en ti mismo para arreglarte un hueso,
¿Cómo vas a confiar en ti mismo para arreglarte el cerebro? Que es la movida más complicada del universo conocido. Por favor, bájate de la moto. Resumen, conclusión, síntesis. Ve al psicólogo, que no está mal. Eres tonto, tus padres también. Todos locos, es caro, qué putada. Si no te gusta, lo cambias, busca, compara. Si encuentras algo mejor, lo compras. Si no, mándame un email que yo te lo contesto. Soy muy buen psicólogo. Un beso. Qué guay. Este ha hecho o sea, se merece un clap. Tío, es que Dan es un genio. ¿Qué os parece? ¿Qué os ha parecido esto? Me encanta. Me encanta. Me parece bien. Yo algunas cosas no me ha gustado, pero sí. No, yo tampoco diría mariconada, Daniel. Cambiamos ese término por esto. Él puede. Él puede. No lo sé. Es que yo ya que sé quién puede con las licencias o quién no. Esto es otro debate para otro día. Yo apruebo la ayahuasca, pero bueno, no para todo el mundo, hay que asesorarse, bla, bla, bla. Vale, o sea, viajes de ayahuasca en Playa del Carmen, México, con cuidado. Siempre con cuidado. pero apruebo. Claro, llevad bien la riñonera sujeta y a ver. Bueno, ya nos ha quedado claro qué factores influyen un poco dentro de la chavalada, ¿no? Porque estamos más para arriba que para abajo, que tal, que no sé qué. Pero ¿qué pasa con las redes sociales? ¿Las redes sociales, Darío, nos están ayudando, nos impulsan o nos lanzan del todo al fango? Las maquinitas, ¿eh? Mucha Play, no, mucho móvil. Esto voy a decir porque aquí esta es la sección en la que empiezo a tirar datos, ¿ok? Según, y lo voy a pronunciar lo más inglés que pueda, venga. Royal Society of Public Health. N. Eso es muy inglés, hay que decir. Y la Universidad de Cambridge, los jóvenes se pasan una media de 2 horas en redes sociales. ¿Al día? Tengo apuntado por aquí Twitter, Instagram y Facebook. Facebook no. Facebook no. Jóvenes y Facebook ya no cuadra por ahí. Pero sí, más de 2 horas al día. Yo creo que más. Pero bueno, dice aquí, de media. Y, pues bueno, están propensos a sufrir problemas como angustia, ansiedad y depresión. ¿Pero qué pasa? A ver, ¿cuál es uno de los problemas aquí bastante focalizados? Claro, tú ten en cuenta, tú ahora mismo, a día de hoy, en 2020, entras en TikTok y en 15 minutos has tenido más impulsos y has tenido más emociones y has visto más cosas que una persona media en 1900. Con solo scrollear... con 15 minutitos de TikTok has visto más mundo que una persona media en el siglo XVIII, principios del XIX. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que hay mucho trastorno de déficit de atención e hiperactividad. En los últimos años se dice que un 30% ha aumentado en España entre niños de 8 a 12 años. Y poco me parece. Que aquí es donde va la complicación. Pero, hold up. Hold up, ¿qué pasa? Que diría Kendrick Lamar. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué ocurre aquí? ¿Puede ser que esté sobrediagnosticado? Pues puede ser, porque según el Instituto Nacional de Seguridad Social, se dice ¿De aquí? ¿De las SS de aquí? ¿De España? ¿Me ves que lo haya pronunciado en N? Lo he dicho en castellano, porque sí, el de aquí. 250.000 menores toman psicoestimulantes para arreglar estos problemas y combatir el trastorno del déficit de atención e hiperactividad. 250.000. A lo mejor se nos ha pasado un poquito la mano, digo yo. No aceptes caramelos de extraños, pero sí del doctor. Exacto. Se ha ido un poquito la mano, porque luego, claro... con la Dolce Gusto en casa, que luego faltan casulitas y a ver qué pasa. Claro. Mezclas estas cositas con un Monster y ¡boom! Se convirtió en cosas malas para tu cerebro, como este vídeo que vamos a ver ahora y con el que os voy a ilustrar. Un poquito de cafeína. Así me siento yo hoy. Pues sí, ansiedad, depresión, los dos trastornos, los reyes de nuestra generación Z. Somos más rápidos con ello, concretamente a la hora de hacer memes, que esto está muy bien, porque como que hemos reutilizado toda esta cosa, tengo mierda en el cerebro, tengo mierda en mi vida, ¿qué voy a hacer? Mierda para todos. Voy a expresarlo con la gente. También entramos aquí en un problemita rápido, que es que estamos en ¿qué? La locomotora que es el capitalismo. ¿Y qué es una de las cosas de esa locomotora principal? Google. ¿Qué pasa en Google? Tú buscas, entras a buscar cositas. ¿Por qué me duele el cerebro? ¿Por qué tengo malito de la cabeza? Cookies. Y rápidamente las cookies, estas mierdas dice... Mírala. Ay, Dios mío. Este tipo de cositas, Dios. Porque claro, entonces aquí está el problema. Visibilizar, guay, romantizar... A los jóvenes españoles les empieza a gustar compartir habitaciones de 20 metros. A lo mejor no les gusta, No toquéis los huevos romantizando tanta basura de esta, Cuidadito. Pero
la cúpula de esta vaina es que estos colgantes que os voy a enseñar ahora mismo, colgantes con las palabritas depression, anxiety, bipolar, que se vendieron y se agotaron enseguida. Con los monos que son los de los signos del zodiaco. $48. $48. Ay, Darío, otra vez Esta perdiendo maquinaria dinero. rara, esta Otra vez maquinaria perdiendo rara. dinero. Esta tío. maquinaria horrible y asquerosa. Pero, gente, un mensaje y ahora voy a mirar a cámara, me dirijo a vosotros. Si Britney sobrevivió a 2007, si Britney sobrevivió a la rapadita, Ay, pobre. vosotros podéis con 2020, vosotros podéis con todos, pero eso, gente, no lo romanticéis, es importante, podemos hacer memes de ello, debemos reírnos de las cosas malas de la vida, pero... Romantización de estos asuntos. Efectivamente, ¿cómo afecta esto o cómo socialmente impacta a las personas que tienen una psicopatología más avanzada o no? Porque claro, tampoco les hará nada de gracia, entiendo yo, ¿no? Que tú cojas y te pongas aquí anxiety a una persona que de verdad está on pills, con toda la gama de PANs, de medicinas que acaban en PAN, ¿no? Yo creo que pocos de mis pacientes que están sufriendo muchísimo por su depresión o su ansiedad o su trastorno eso es muy bipolar, heavy, tía. llevarían eso. Ahora, creo que la visibilización del sufrimiento por enfermedades mentales en las redes o ayudar o fomentar a que se vaya al psicólogo, a que se hable de los problemas, les está haciendo un favor totalmente a las personas que sufren de esto. Porque lo normalizamos, no es un tabú, ¿vale? Y sobre todo porque podemos prevenir que las cosas vayan a más. Si tú vas a terapia antes de tener ansiedad generalizada, si tú vas a terapia sintiéndote pues, triste o mal o vacío, entonces estás primero evitando que te vayan a medicar y segundo ahorrándote luego un tratamiento muchísimo más prolongado y un sufrimiento mucho más grande. O sea, ¿vosotras diríais, por ejemplo, que es positivo contar en redes sociales que tienes una situación mental alterada en ese momento? Depende del tono, imagino. Si es desde la romantización, pues me parece que está un poco fuera de lugar, porque puedes hacer mucho daño a otras personas. Bueno, y a ti misma también. Pero sí que creo que hay que exponerlo de cierta forma porque hay gente que piensa o que es un cuento o lo relaciona con lo que oye, ¿no? Pues eso, lo de que ser bipolar es que hoy estoy contenta y luego estoy triste. Claro. Y la gente como que termina como relacionando estas cosas y es muy peligroso porque eso no es ser bipolar para nada. Entonces yo creo que está bien que se comente en las redes sociales, pero de una forma igual más educativa o, bueno, sí, para que el resto vea la situación que existe, que es real y que está ahí y cómo funciona. Entiendo. ¿Y creéis que las redes sociales en este sentido ayudan más, en líneas generales, a banalizar o a generalizar el problema? Es que yo no sé qué decir. Es que... O sea, no sé qué decir de esto. Quiero decir, como dice ella, según el enfoque. Hay gente que creo que en redes hace una labor maravillosa y toca temas geniales desde una perspectiva súper constructiva y hablando de muchísimas cosas. Y hay gente que yo creo que lo hace solo para llamar la atención. Claro, pero hay mucha gente que tiene pasta y fama y a lo mejor damos por hecho que eso es la cúspide de lo que decías antes, ¿no? De estar completo y luego después está en plan rollo el videoclip de Residente, ¿sabes? Que hay... Wow. No pasa nada, pero algo pasa, claro. Sí, sí, sí. LOL, ¿sabes? Claro, es que eso es crudo. Es que luego hay otra cosa que es cuando yo era más chaval, por ejemplo, podía ser... se empezó a salir una ola de punk, pop, rock tardío, con gente como Blink, Sound 41, que al final era un poquito el rollo que a día de hoy ha acabado en el sad boy, en una romantización por parte de artistas como Lil Peep y XXXTentacion, Dios les tenga en su gloria, que al final venden un poco eso, venden un poco la idea de sad boy, de tal... Y no sé, ¿vosotras qué creéis? ¿Que eso hace bien, hace mal? ¿Puede haber alguien que lo malinterprete como lo que mola los emos, es...? ¿no? O sea, como un poco los emos de nuestra época, por así decir. Yo como ex-emo, porque yo he sido emo, vale. Cuando tenía 13, 14... Emo de Running Through the Monsoon. Sí, yo era una emo, pero no se imagináis, o sea, tenía una muñequera de Tokyo Hotel, ¿eh? O sea, a mí Tokyo Hotel o sea, lo más. ¿Y esos pelujos también? A mí me encantaban los pelujos. Los pelos también, y las pintas, o sea, imaginaos mi madre. Bueno, yo creo que en la adolescencia pues se busca
busca iconos o ídolos en los que guiarte, ¿no? Como estás buscando tu identidad constantemente. Entonces, la adolescencia, pues eso, hay mucho cambio de humor, de sentimientos, de emociones, te vas conociendo, vas entendiendo cómo funcionas en el mundo, si formas parte, si no. Entonces, si tú en ese momento te relacionas un poco más con cosas más tristes y demás, vas a buscar ese tipo de iconos, que yo creo que está bien en pequeña proporción de decir, joder, pues me identifico un poco con este estado actualmente, pero claro, para luego ir como trabajándolo, ¿no? Y ir superándolo, pero ya hay iconos que básicamente, como lo que has dicho, que romantizan mucho. Inés, una cosa, y por ejemplo, ¿cómo podríamos ayudar a nosotros que nos está viendo, pues toda España, esperemos, a identificar estas cuestiones cuanto antes para precisamente lanzarlo? Vamos a aprovechar que nosotros tenemos redes sociales para dar un mensaje guay. O sea, al final, en cuanto hay problemas o cambios en los patrones de alimentación, de sueño, estamos más cansados o más activos de la cuenta, en cuanto notamos que algo es distinto, que empezamos a tener problemas a nivel interpersonal, que perdemos motivación, o bueno, la ansiedad es que es muy obvia, es que es muy incapacitante, la depresión suele ser más insidiosa, o a veces la ansiedad va antes. Empecemos a hablarlo pues, con nuestros amigos, con nuestras parejas, con nuestros padres. A veces puede ser, a veces nos van a decir que nos callemos y que aguantemos, pero podemos pedir bueno, pues una primera consulta con un psicólogo que nos haga una evaluación y que nos diga... Yo muchas veces hay pacientes que les digo, mira, ahora mismo no necesitas una psicoterapia y mucho menos una medicación y ya está, y te quedas en mi contacto y si esto va a más podemos empezar una psicoterapia, pero que creo que tenemos que estar atentos a si lo que estamos sintiendo, imagínate, si estamos sintiendo insomnio, pues es todas las noches, es cuando me ha pasado algo en el trabajo, ¿no? ¿A qué es debido? Preguntarnos continuamente y crear espacios también en nuestra vida para preguntarnos, totalmente. Qué bueno esto. O sea, ve en el metro y piensa en por qué te pasa lo que te pasa, no te pongas a hacer scroll en el Instagram. ¿Puede ser que el COVID haya causado un impacto positivo en este sentido? Porque la gente de pronto se ha visto con ella... Pues al principio sí, ahora creo que no. O sea, creo que no hay nada positivo. Y muy rápido, que tiene que ver con vuestro campo especialmente. ¿Qué pasa con los memes? ¿Son los memes terapéuticos o no? A ver... Mira lo que tengo por ahí. Hay memes y memes, ¿no? Ah, sí. Culo mala. Para mí Pues... eres culo buena, te lo tengo que decir. Sí, un poquito. Pues, a ver, considero que los memes pueden ayudar bastante al desarrollo personal. No en tanto tratar como una terapia o solucionar un trastorno, porque eso me parece que hay que acudir a un profesional, pero sí que pueden ser... buenos para el desarrollo personal y como para igual plantearte ciertas cosas, de decir esto por qué me pasa, por qué hago esto, cuestionarte un poco. Qué bueno Qué bueno, me encanta. ¿Te gustan los filtros de Instagram o no te gustas tú? Brutal. Para preguntárselo, porque es verdad que ahora se ha puesto ahí como una corriente, una apoplejía aquí con las pestañas, las pecas, el morro así. A ver, yo quiero decir una cosa, yo con mis pacientes hago alusión a memes. El meme del volantazo, que no sé si el que era... Sí. Es que lo he usado con más de 2 pacientes y nos morimos de la risa, pero es que representa muy bien, ¿no? O el meme del perro. ¿No? Lo usamos. Que es una descripción gráfica. Y al final es que es una representación cultural que nos une y creo que es una manera de sublimar el dolor, el sufrimiento y que cuando nos reímos de nosotros mismos y encima es algo como que podemos compartirlo a nivel social, nos separamos del dolor que estamos sintiendo, lo podemos ver desde fuera y entonces entendemos que no somos solo ese problema, que somos mucho más, o sea que yo creo que de alguna manera nos libera. Total. Entonces yo estoy súper a favor de lo Sí, yo he recibido privados de gente que me ha dicho, oye, tus memes me han ayudado, o alguna psicóloga que me ha dicho que sepas que hay memes que pongo en terapia tuyo. Sí, a mí me siguen un montón de psicólogos, pero un montón. Qué Yo fuerte. alucino. Nos ayudáis. Y nos hacéis reírnos muchas veces, que también a nosotros nos pasa cosas. ¿Sabéis quién no nos ayuda demasiado? Pero le tengo que dar el espacio porque si no insistimos, claro. A ver, venga, ¿qué tiene que decir el bocata hermano? Es que yo no sé por qué esto está aquí. Mucho decir que durante el confinamiento la gente se ha puesto mal de la cabeza o se ha puesto peor. Pero no estáis dando soluciones, porque el verdadero culpable hay que señalarlo. El verdadero culpable de esto es Bill Gates. Y aquí todos a poner qué mal de la cabeza estoy desde vuestros ordenadores Windows. Y a cancelarme.
No. A mí no. A mí no me engañáis. Bueno, pura retórica, ¿no? Menos mal que tenemos aquí un parchecito de Kilgore que nos ha preparado un billete para... El Kilgore. Exacto, el Kilgore, que es mata al gore. Le faltaría una L, pero lo tenemos. O tenim. Vamos allá. Me hace las mismas preguntas cada semana. ¿Qué tal el trabajo? ¿Has tenido pensamientos negativos? Yo solo tengo pensamientos negativos. Hola bebés, el super consejito para todas esas personitas que están tristes, os tenéis que poner la manita en este lado del pecho, sientes eso, se llama corazón y significa que estás vivo, así que no puedes estar triste porque empieza el super weekend. ¡Mua! Anímate, hombre, que te veo, te noto tristón. Te sigo por las redes y te noto tristón. Tranquilo, hombre, ya te saldrá novia, primo. Ya te saldrá novia. What kind of feeling? Bueno, vamos a aterrizar un poco todas estas cosas. Kill girl, ¿eh? Kill girl. I belong to Jesus y I belong to no al autodiagnóstico, porque claro, ¿qué piensas tú de esto un poco, Darío? Mal. Pero, ¿estás triste? Ya está, no estés triste. Venga, fiera. Vamos. Te cuidas. Vamos para arriba. Ya No, está. pero esto va en serio. Estamos hablando todo el rato, o sea, hemos hecho como referencias a pues, celebridades y gente pues efectivamente que ha sufrido algún tipo de trastorno, lo han hecho público, pero hoy contamos con la experiencia pues, de dos personas que se han prestado aquí pues, para contarnos un poco su experiencia y también cómo nosotros tratar todo esto y cómo saberlo atajar, como nos explicaba un poco Inés, con lo cual, bueno, pues vamos a darles paso. Pablo e Irina, muchas gracias por estar aquí esta tarde con nosotros. Hola, buenas. Vosotros. Bueno, la verdad es que qué sonrisas, por favor, hashtag con una sonrisa eleganza, me encanta. Me gustaría que introdujeseis un poquito cada uno, si queréis empezamos por Irina, pues un poco tu experiencia con la ansiedad, con la depresión, cómo reconociste esa situación y cómo la has resuelto o qué tips te han podido ser útiles y sobre todo si la gente, cuando tú se lo decías, ¿no? Pues te acusaban de alguna forma para poder sacar todo esto del tópico. Pues yo empecé relativamente pequeña, que bueno, por lo que está escuchando en el programa, que tampoco es tan pequeña, pero con 17 años más o menos. Y bueno, me empecé a dar cuenta porque básicamente como que empecé a tener muchos cambios de humor demasiado persistentes y como muy a lo loco, un poco exagerados. Y entonces me di cuenta que de repente estaba súper triste, de repente yo soy muy extrovertida y estoy siempre súper contenta, pero de repente pues eso. Y nada, me empecé como a estar súper desganada con todo, yo siempre había sido como muy activa, siempre de estar fuera con mis amigos y nada, me di cuenta de que algo no iba bien. Entonces, bueno, en ese periodo como que lo asumí un poco como, bueno, estoy experimentando muchos cambios, también me pilló justo con el salto a la universidad, entonces creo que también, ¿no? Pues quizá no estaba ahí como en un momento de estabilidad en mi vida y dije, bueno, pues lo asumo así. ¿Qué pasó? Que durante 3 años pues estuve como que no remontaba de eso, entonces dije, jope, pues igual sí que me está pasando algo más porque siento que estoy cambiando realmente. Y nada, luego ya cuando ya fui como estabilizándome, por así decirlo, me di cuenta de que realmente había algo que no estaba bien dentro de la normalidad, pero que bueno, pues que no, yo sola no sabía gestionar. Entonces pues dije, mira, también se separaron mis padres y aunque es verdad que de una manera súper madura y que no ha sido algo súper doloroso, simplemente, además no fue algo traumático, me refiero a malos rollos entre ellos, en eso he tenido mucha suerte, pero aún así, dentro de todo yo racionalizarlo y decir está todo bien, algo fallaba en mí. Entonces dije, bueno, pues yo sola veo que no puedo lidiar con esto, también mi problema creo que ha sido que yo no exteriorizo mucho las cosas. Entonces, al final dije, quizá alguien sí que pueda ayudarme. Y tuve un poco ahí no un problemilla, pero en un primer momento no conecté con la primera psicóloga con la que fui. Y eso fue un problema y me di cuenta luego con el tiempo
que era la clave, conectar con la persona con la que al final tú te abres y que tú quieres mejorar. Pero la primera vez no me fue muy bien y dije, mira, no me voy a rendir porque, joder, quiero salir de este bucle. Y al final luego he estado yendo ya más adelante con otro psicólogo y muy bien. La verdad que creo que al final exteriorizar las cosas y que alguien te diga que tu problema no es tan pequeño y que no pasa nada y que la gente tiene problemas y hay que normalizarlos, hay que exteriorizarlos y que se va a salir de ahí. Creo que ese es el primer paso para decir, oye, pues qué bien, que no hagas pequeñito ese problema, que para mí no lo es. Pues gracias por contarnos tu historia. Pablo, nos gustaría también escucharte a ti. Sí, yo empecé, yo estudiaba ADE, que no era para nada lo mío, y aguanté lo suficiente como para irme de Erasmus, porque tenía ya muchos problemas, entre ellos la carrera, y dije, bueno, pues yo creo que si me voy fuera los problemas huirán, y no fue así, pero bueno, a la vuelta ya del Erasmus ya me di cuenta que pues estaba ya debajo, con un ánimo bajo, no iba a clase, tal, y yo me despertaba por la mañana y decía, venga, hoy vamos a clase, y no iba, y me quedaba en la cama todo el día. Y no era, pues eso, no era por no ir a clase, sino porque al fin y al cabo había vuelto del Erasmus, habían cambiado muchas cosas, yo estaba estudiando algo que no me gustaba y tenía que cambiar de aires y de estudios y demás. Y me costó al principio mucho porque, igual que Irina, pues no lo exteriorizaba, no hablaba con nadie sobre el tema y al fin y al cabo pues eso te hace que tú mismo tardes más en descubrir qué te está pasando y en tomar medidas para ello. Es importante, entonces, pensáis vosotros que pues habéis compartido vuestro testimonio, que es también necesario cuidar el lenguaje, en el sentido de pues lo que antes hemos ido tratando, de que se hacen camisetas con la palabra anxiety y tal, o sea que la gente vaya por ahí como echándose una mofa de los términos, ¿no ayuda en este sentido o estáis a favor de naturalizarlo? Yo creo que hay que naturalizarlo, pero con cabeza, ¿no? O sea, al final, además, yo creo que el lenguaje es súper importante para todos los ámbitos de nuestra vida, pero encima con una persona que tiene ansiedad, que lo que necesita es tener enfrente a alguien bastante empático, porque si muchas veces no puedes entenderte a ti mismo, es muy difícil que te entienda el que tienes enfrente, hay que cuidar mucho cómo tratas a una persona con ansiedad. Y justo lo hablabais antes, que muchas veces te produce incluso más ansiedad cuando una persona te dice, no, pero dime qué te pasa y por qué no me lo cuentas y qué le dices al psicólogo. Y es como, a ver, si yo he elegido esta vía es por algo, cuando esté preparado te lo voy a contar. Entonces, normalizarlo a la ligera, o sea, normalizarlo siempre sí. Ahora, a la ligera y banalizar, como hablábamos antes, no. Ante esto que estáis proponiendo, me salta a mí el momento precariedad en la salud mental pública. LOL. Los dos que estáis ahí, o sea, tanto Pablo como Irina habéis asistido a psicólogos privados, ¿no? ¿Entiendo? Sí. ¿Diríais que estamos ante una pequeña falta o que tenemos, por así decir, la duda de si existen terapias gratuitas, como por ejemplo precisamente donde estás tú metida ahora, que es Necesito Terapia, que ahí sí que ofrecen ayuda para jóvenes? O sea, a lo mejor estamos también un poco desinformados en ese sentido, porque no solamente es normalizarlo, pero a lo mejor la gente que no tenga tantos recursos como para poder acceder a una terapia de estas características, como... O sea, yo necesito hablar ahora mismo porque desde hace aproximadamente 2 años la OMS ha dicho que la depresión es la primera causa de incapacidad en el mundo por delante de las enfermedades coronarias, ¿vale? LOL. Entonces, ¿por qué no lo estamos tratando en la seguridad social? Porque, según yo creo, quienes tienen que... Exactamente. Porque cuesta dinero. Pero al final porque tenemos unas políticas económicas que miran el beneficio a corto plazo. Si empezamos a llevar a todas las personas que están sufriendo de trastornos mentales a terapia ahora mismo, a la larga vamos a crear una sociedad muchísimo más sana, estable y que además más productiva, porque no se van a tener que coger bajas. Y además es que cuando tratamos la salud mental de una persona, el efecto es sistémico. Si un padre de familia, una madre de familia o un hijo tiene una depresión, eso va a afectar a toda la familia. Y si le ayudamos, va a aprender a comunicarse normalmente con todo ese sistema, sus amigos van a
aprender que también, oye, que pueden ir a terapia, que se puede hablar de estas cosas. Entonces creo que estamos ante una crisis de salud mental en nuestro país y que hace falta que en la Seguridad Social haya más psicólogos. Claro, e incluso, por ejemplo, ahora con todo el impacto COVID, entiendo que también, por ejemplo, el convivir con maltratadores o en escenarios muy complejos, claro, no ha facilitado y además, pues insisto, el tema de los recursos. O sea, queremos dinerito para cuidarnos la olla. Mens sana, incorpore sano. Eso es lo que queremos. Yo me gustaría ya, como cada uno desde su campo, que cerrásemos un poco cómo ayudaríais o cómo podemos contribuir nosotros a resolver ciertas cosas. Y ya sabéis que dice el proverbio chino que para cambiar el mundo, antes de cambiar el mundo, da 3 vueltas por tu casa. O sea, que podemos hacer una contribución desde lo más pequeño hasta lo más grande. Venga, Darío, empieza tú. ¡Hala, chocho! Gracias. A ver, quiero decir, no voy a descubrir el fuego ahora mismo, pero creo que lo importante es procurar tener un ambiente sano, es decir, esto que se dice, que ya está muy manido, de los amigos es la familia que escogemos. Es cierto, tú el núcleo familiar donde has nacido no puedes cambiarlo, pero sí que puedes escoger con quién te mueves, sí que puedes escoger tus amistades. Creo que es importante elegir bien cuál es el círculo de amigos que tienes y poder hablar. Gracias, Darío. Y poder comunicarte y hablar de este tipo de temas. Si en casa no puedes, porque hay gente que no puede y es así, y cada uno es un mundo, pero sí que poder hablarlo con tus amigos, con tus colegas, con tus compañeros, creo que eso sí que es importante y eso sí que es más posible tenerlo a nuestra mano. No siempre, pero sí que es más capaz. Culo bueno. Pues yo estoy bastante de acuerdo. Creo que tenemos que buscar, porque ciertos problemas que veo yo, sobre todo en las mujeres, en su búsqueda de como sinónimo de felicidad, el tener una relación amorosa, es en vez de centrarnos tanto en una pareja, en buscar una red de afecto buena, que pueden ser los amigos. Y a quitarnos de cosas que nos hacen daño también. Pablo, Irina, un mensaje de una línea para ser más constructivos en todo esto y ayudarnos a resolver un poco estos problemas tan contemporáneos de la salud mental. Yo creo que creer que la felicidad no es un estado mental, no es un estado en el que puedas estar por siempre y al que llegas, sino que son pequeños momentos y que los disfrutes y los aproveches y sepas sacar el jugo de ellos. Muy buena. Irina. Pues yo creo que un poco, bueno, lo que hemos dicho todos, ¿no? Que exterioricemos, que normalicemos un poco, que no es un problema, es simplemente una etapa, un estado y que adelante. Monstruo Espagueti, no has dicho ninguna barbaridad y estaba esperando. No has dicho ninguna barbaridad y yo estaba esperando todo el rato la macarrada, ¿sabes? Qué fuerte. Ya en plan de ese hipotálamo, mira lo que hago yo con el hipotálamo, unas mollejitas, nada. Ya, y ahora encima voy a decir algo súper hippie. Joder, tía, Susana y yo, por favor, o sea que, Susana. A ver, yo puedo decir cosas que yo he descubierto que a mí me funciona y que me va muy bien para tener mi salud mental bien. Vale. Y es la meditación, que es algo que me ha parecido, lo he descubierto ahora en el confinamiento y me ha parecido la leche. O sea, es como, realmente es una herramienta que te sirve para parar el monstruo ese que tienes en tu cabeza hablando todo el rato. El monstruo espagueti. El monstruo espagueti, sí. Tremenda. Y después, pues yo creo que una cosa tan sencilla, pues eso, como cuidarte físicamente, hacer ejercicio, tomar el sol, estirar, no sé, es que parece una tontería, pero son cosas que son súper importantes. Y luego otra cosa que hago es ver vídeos de gente hablando, porque yo no voy a terapia, pero veo vídeos, como por ejemplo hay un señor que se llama Borja Vilaseca, que es súper bueno y tiene unos pedazos de vídeos ahí en YouTube de 1000 horas y solo escuchándole a él es casi como hacer una terapia. O sea, tú escuchas, aprendes un montón y lo recomiendo mucho. Inés, has puesto aquí un poco las directrices didácticas de nuestros libros Tatzen de Psicología para Dummies, que esto me está gustando mucho, ¿sabes? Porque hemos salido un poco de esas líneas. Pero bueno, así un cierre de una línea que lo deje todo esto más arriba que España, ¿no? Que España que está arribísima siempre. Voy a intentarlo. Yo lo que diría es que nos responsabilicemos de nuestra salud mental.
O sea, toma las riendas de lo que te pasa y de ahí, pues como dice Irina, habla más con tus amigos, esfuérzate. El ser humano se caracteriza por ser un ser en continuo desarrollo. O sea, no somos los mismos que hace 10 años, ni somos los mismos que seremos dentro de 10 años. Entonces, que asumamos esa capacidad que tenemos de evolución, de cambio. Y que vayamos al psicólogo y entender que tampoco el psicólogo es la panacea. O sea, que al final los cambios los tenemos que hacer fuera. Totalmente. Y una cosa que muchas veces hablo con mis pacientes es dejar de pensar tanto en qué nos va a ofrecer la vida o qué podemos obtener de la vida y empezar a pensar un poco qué le puedo ofrecer yo a la vida, ¿no? O sea, cuál es mi sentido aquí y mirar un poco hacia afuera. Bueno, yo pues creo que hay que sustituir un poco el sentimiento de culpa por responsabilidad y que a partir de ahí es cuando se empiezan a cambiar las cosas. Culpa por responsabilidad. Bueno, chicas, hemos tenido ya mensajes sin género. Sí, no, yo me quiero sé decir, que esto de, yo ya lo dije el Daniel. otro día, no hay problema. No se baja mi testosterona. Yo me voy feliz en la tarde de hoy. No sé si os ha gustado estar aquí con nosotras. Muy bonito. Yo me voy a ir directa a meditar, muy buena onda, muy buena vibra. Nos tenemos que marchar ya, mis santas. Cuidaos mucho, hidrataos, dadle a la olla, buscad vuestros espacios de reflexión. Y como decía la más grande, que es Lola Flores, hay que hacer todo con método. Síguenos en nuestras redes sociales para más temas interesantes y de actualidad, que esto es que no para de crecer, es que no para de crecer. Mira, te tiro un boliada. Gracias, chicas. Gracias.